¿Contento con su iglesia, hermano? ¿Ama a su congregación, hermano? ¿Ama a su pastor, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero primeramente dar un anuncio de que estamos preparando el siguiente serie de estudios que vamos a dar en los próximos días. Ya el pastor me entregó ciertos materiales para estudiarlos y para darlos. Probablemente la próxima semana comenzamos con una serie de estudios muy interesantes, muy importantes para nuestras vidas. A veces pidiendo la dirección del Señor, yo decido o elijo qué estudios dar. A veces consulto también a nuestro pastor, que tiene algo que quiere que da la iglesia, y tratamos de todo lo que se lleva a cabo, hermano, para la edificación de la iglesia. Amén, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que nos estamos preparando en el material y probablemente la próxima semana ya comenzamos. Estamos muy emocionados por eso. También quiero decirles que también estamos preparando un taller de liderazgo. Lo vamos a dar, pastor, si Dios lo permite, para el 15 de agosto. Parece que ya está la fecha. Va a ser un sábado todo el día, un curso de liderazgo para prepararnos, para capacitarnos, para adquirir herramientas y poder servir con mayor eficacia en el ministerio, hermano. Ya tenemos al conferencista de aquel día. Les garantizo que va a estar excelente. Ya lo hemos hecho, pastor. Anteriormente hemos hecho sus talleres. Lo dejamos hacer por un tiempo, pero vamos a comenzar otra vez. Lo vamos a preparar para la gloria del Señor. Muy bien lo vamos a preparar. También estamos preparando también el siguiente evento de servicio de familias también. Y yo sé que Dios hará o seguirá haciendo su obra en las familias, para los padres, en los hijos, y vamos a permitir que Dios obre en su hogar, en su familia. Amén, hermanos, para la gloria de Dios. Yo estoy muy contento, muy feliz porque el pastor me da, o durante ese tiempo me ha dado cierta libertad y cierta confianza para hacer ciertos eventos, ciertos programas, tomar ciertas decisiones, y yo estoy muy agradecido con usted, pastor, porque me ha dado la confianza de hacerlo. Me siento con la confianza y la libertad de poder hacerlo, y para mí eso es muy importante, y también le doy gracias a Dios por el apoyo que encuentro en ustedes, porque pues también ustedes son muy importantes para que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Amén, hermano. Me siento bien, me siento dentro de lo que cabe, me siento muy bien, me siento como con fuerzas renovadas, como con buenos aires. Me siento con mucho entusiasmo, con mucha energía para servirle al Señor hasta el tiempo que yo esté aquí. Quiero hacerlo con la mayor reverencia y eficacia posible, hermanos. Y me siento bien. Y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que el Señor continúe obrando en este lugar. Amén, hermano, en su iglesia y en cada uno de nosotros. Así que vamos a seguir adelante. Yo le animo, yo le motivo a que siga buscando a Dios, siga buscando su rostro, no se desanime, enfóquese en servir al Señor, y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Amén. Así que eso es el breve anuncio que quería dar. Y ahora sí les traje un estudio que considero que es importante. Así que abran sus Biblias en Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Elección de 7 diáconos. Antes de dar el estudio, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer la oración para encomendarnos a Dios.
Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú permites que podamos reunirnos en este lugar a esta hora. Gracias, bendito Dios, porque tú haces posible todas las cosas. Tú haces que las cosas sucedan en tu anticipado conocimiento. Tú tienes todo en orden. Tus tiempos, Señor, son perfectos, bendito Dios. Y te pedimos que esta noche tú nos bendigas, tú nos edifiques con tu palabra, Señor, que ella sea viva y eficaz en nuestros corazones, en nuestra mente, mientras ella es expuesta, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está ahí conmigo, hermano? No cierre su Biblia, vamos a dar ese estudio. Dice, elección de ¿cuántos diáconos? 7 diáconos. Aquí en este capítulo vemos la institución del diaconado. Aunque si bien es cierto, aquí oficialmente no tenemos diáconos oficialmente, pero sí hay ciertos hermanos que ejercen ese llamado, ese servicio en este lugar. El diaconado es de suma importancia en la Biblia, y vamos a ver por qué se eligieron ciertos hombres con ciertas características para dar un servicio a la iglesia. En esta ocasión fueron 7 de ellos. ¿Está ahí conmigo en el versículo número 1? Dice, en aquellos días. ¿A qué día se refiere, hermanos? A los primeros años, Eduardo, del nacimiento, del surgimiento del cristianismo. En este punto de la historia habían pasado más o menos entre 4 a 5 años del surgimiento del cristianismo, el movimiento que edificó el Señor. Esos ciertos seguidores de Jesús estaba temprano en la historia. A esta época, 4 o 5 años habían pasado desde la muerte y la ascensión de Jesucristo, así que estaba fresquecito, estaban días, había pasado muy poco tiempo, muy pocos años. Pero en tan pocos años, hermanos, dice la siguiente expresión, como que dice, como crecía el número de los discípulos. Habían pasado 3 o 4 años, pero ya había una cantidad considerable de cristianos. El cristianismo en sus primeros comienzos, hermanos, tuvo una aceptación y un crecimiento de enormes proporciones. El cristianismo, hermanos, nació, Eduardo, el cristianismo nació como una rama del judaísmo. Los primeros cristianos eran judíos, la iglesia de Jerusalén era judía, la región donde se predicó primero el evangelio es la región de Palestina, de la Palestina antigua. Entonces, en esta época, hermanos, había crecido demasiado el cristianismo, de tal manera que en el año 90 habían pasado como 30 años y por poco se convierte el primer emperador romano al cristianismo. Por poco convencían a abrazar el cristianismo. Lo que no hicieron los otros imperios en la antigüedad de conquistar a Roma, lo hizo la religión cristiana. La religión cristiana venció al imperio más poderoso de todos los tiempos, no con la espada, sino con el mensaje del evangelio, con el poder de la palabra de Dios. En el año 300 después de Cristo se convierte el primer emperador romano, se convierte al cristianismo, Constantino el Grande. Entonces el cristianismo fue muy aceptado en los primeros siglos. Creció rápidamente, creció el cristianismo. Solamente con 2 predicaciones del apóstol Pedro, ¿cuántos se convirtieron? En el primer mensaje de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Y en el segundo, 5,000 y 3,000, 8,000 personas convertidas en cuestión de días. Y aparte los 120 que estaban, los
aproximadamente 120 que estaban. Entonces, hermanos, el cristianismo iba creciendo demasiado rápido. La primera iglesia se fundó en Jerusalén. Entonces, cuando el catolicismo romano dice, ¿quién fundó tu iglesia? Así nos dicen nosotros, ¿verdad? Dice, no, la mía la fundó Cristo. Roma se funda después del 55, hermanos. Históricamente, la iglesia que fundó Cristo es la iglesia de Jerusalén. Y todos judíos, no eran católicos romanos. Entonces, primeramente, la iglesia de Jerusalén era compuesta por judíos. Ya posterior, judíos convertidos a Cristo. Ya después vinieron los gentiles y entonces empezó a expandirse el cristianismo. Pero la primera iglesia fundada fue la iglesia de Jerusalén y estaba como principal Santiago, el hermano de Jesús. Era el líder. Otro de los argumentos que presentan el catolicismo romano, o que Pedro fue el primer papa, o la sucesión apostólica. Bueno, pues en la iglesia de Jerusalén, el principal, el pastor de la iglesia de Jerusalén, no era Pedro, era Santiago. Y el primer concilio que se realizó en Hechos capítulo 15 fue dirigido por Santiago. Ahora, en esta época habían pasado 3 o 4 años. El número de los discípulos estaba creciendo. ¿Qué dice la siguiente expresión? ¿Qué dice? Hubo murmuración de los mexicanos de los griegos contra los hebreos. Mire, hermano, la iglesia, digamos, nuestra iglesia digamos que es una iglesia, pues, ni muy grande ni muy pequeña, es mediana. Entonces, somos más o menos un número considerable de miembros. Pero a pesar de que no somos una iglesia grande, a pesar de eso, tenemos nuestros problemas como congregación. Tenemos nuestras indiferencias como hermanos. Tenemos nuestros disgustos o nuestros pleitos con ciertos hermanos. Porque pues tampoco nos presentamos como una iglesia. Tenemos ciertos roces entre unos y otros. No le caemos bien a todos, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Tenemos nuestros problemitas como iglesia, y eso que somos una iglesia mediana. No somos tan grande, tampoco no somos tan pequeña. Entre más grande es la iglesia, más difícil de tratarse entre nosotros, porque somos difíciles de tratar, hermanos, y todos lo somos. Todos somos difíciles de tratar. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo entre nosotros, porque a veces yo tengo, bueno, son ejemplos, ¿verdad? Tengo una visión, tengo un propósito, tengo un proyecto, y como que lo presento, y como que otros no están como que no me siguen, no están de acuerdo, como que no confían en mí. Después se levanta otro hermano, tiene una manera de pensar, una manera de ver las cosas, y pareciera que para él, pues así lo mira, o tiene ciertos proyectos para que la iglesia crezca y se fortalezca, pero a mí como que no me gusta bien esa idea, como que no me cuadra, como que digo, pues. Entonces es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque somos diferentes, pensamos diferentes, y eso que somos una iglesia mediana. Entonces se imagina si con el número que tenemos, y tenemos nuestros problemas, nuestras indiferencias, ¿qué pasaría si tuviéramos la iglesia llena? Tendríamos más problemas más grandes. Y la manera de tratarnos entre nosotros, hermanos. En esta ocasión la iglesia iba creciendo. La iglesia en número. Iba creciendo en números, y después dice que los griegos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era la causa de la murmuración? Más adelante dice, de que las viudas de los griegos eran, ¿qué dice? Desatendidas en la distribución diaria.
Esta frase, los griegos, en realidad no quiere decir que eran griegos. Eran judíos helenistas. Explico. Dentro del judaísmo estaban los judíos de Palestina, los judíos que no se habían contaminado, estaban aparte. Después estaban los judíos helenistas. Estos eran judíos que adoptaron y abrazaron las costumbres y el idioma de los griegos. Recuerden que Alejandro Magno conquista Israel y Alejandro Magno impone sus costumbres y su lenguaje y su idioma a todos. Era una obligación de todos los pueblos conquistados por Alejandro que aprendieran la costumbre y el lenguaje de los griegos. Algunos judíos no se sometieron a esas leyes. Ellos siguieron con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus lenguas. Pero hubo otros judíos que sí adoptaron las costumbres y el lenguaje de los griegos. Estos se llamaban judíos helenistas. A este grupo de personas se está refiriendo el texto bíblico. Estos judíos, este grupo de personas eran judíos, pero se comportaban como griegos, hablaban como griego, de hecho hablaban el idioma griego. Los judíos, digamos los judíos originales que no se habían contaminado, ellos hablaban el arameo. La lengua que se hablaba en el vulgo, el pueblo, las personas normales, comunes, correctas, era el arameo. El arameo es un idioma, viene a ser como un dialecto del hebreo. El arameo es un lenguaje que no necesitabas estudio para hablarlo. Eso se enseñaba desde pequeño. Ahora, los que hablaban el hebreo eran las personas cultas, los ricos, los poderosos, los que iban a las universidades y se preparaban en el hebreo. El hebreo era el idioma elevado de los judíos. Jesús hablaba arameo. Sus discípulos hablaban arameo. Los del vulgo, el pueblo hablaba arameos. Estos eran los primeros grupos, los hebreos. Y los griegos, a los que se refieren, ellos no hablaban el arameo, ellos hablaban el griego. Porque fueron helenizados por la costumbre y el idioma de los griegos. Entonces, por eso los primeros cristianos, los hebreos, obviamente que cuando llegaba, y esto lo vamos a ver más adelante, cuando llegaba la ayuda para la iglesia, cuando atendían los hebreos, los originales, pues obviamente que le iban a dar prioridad a su gente, a los suyos. Y a los otros ya le daban las obras y a veces ni les tocaban, porque ya como que ya ellos eran un grupo aparte. Y eso pasa a veces con nosotros, siempre cuando, obviamente que en primer lugar nos preocupa nuestro bienestar. Una vez supliendo nuestro bienestar, pues después vamos con el bienestar de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de nuestros amigos. Y a los demás, pues si sobra le damos a ellos, pero si no, nuestra prioridad son los míos, los que yo amo, los que quiero, los que considero. Eso es lo que estaban haciendo los repartidores, los servidores en la iglesia. Se estaban haciendo acepción de persona. Y decían los griegos helenistas, los hebreos helenistas, oye, pero ¿por qué le pones más atención a tu gente y a los míos los estás descuidando? Entonces se quejaron porque ahí había acepción de personas. Y es como aquí en la iglesia, cuando hay cierto, bueno, esto solamente son ejemplos, cuando en una iglesia hay cierto favoritismo hacia ciertos líderes, cierta inclinación hacia ciertos líderes, porque me llevo bien con ellos, porque son mis amistades, porque son mis seres queridos, porque tengo una buena relación con ellos, hay un cierto favoritismo a ellos. Y a los que no me cae bien, o a los que no son de mi familia o mis seres queridos, pues eso es como que los tengo en el olvido. Entonces, en la primera iglesia había cierto favoritismo, había acepción de personas. Estaban siendo atendidos
los, los griegos, los hebreos, las mujeres de los hebreos y de los helenistas, como ya se habían contaminado, entonces ya como que no les ponían mucha atención. Entonces los hombres helenistas pues se quejaron. Tienen que ser justos. Tienen que, cuando llega la despensa, cuando llega las limosnas, probablemente eran alimentos o limosnas monetariamente, que sean justos para repartir las necesidades de las viudas. Y estos hebreos solamente se enfocaban, Andrés, en las viudas de ellos, de sus seres queridos. Y a las viudas helenistas, si sobra, les damos a ustedes. Dice, traten de ser justos, porque ambas viudas necesitan de Dios y necesitan suplir sus necesidades. Entonces presentaron esta queja a la congregación. ¿Se entiende, hermano? En la distribución diaria, la distribución de alimentos. Entonces, versículo, ¿está ahí conmigo? Entonces, ¿qué dice? Los 12 convocaron, ¿a qué? A la multitud, porque aquí ya estaban detectando un problema en la congregación. Y entonces aquí los 12 dicen, mira, estamos detectando un problema en la congregación. Vamos a tratar de solucionarlo. Dice, entonces los 12, espérenme, pero a ese punto de la historia, ya Judas había traicionado a Jesús, ya se había muerto. Entonces, ¿cuántos eran? 11. Pero aquí el texto está mencionando a 12. Porque probablemente ya el sucesor de Judas ya lo habían elegido, ya estaba entre ellos. ¿Quién fue el sucesor de Judas? Matías. Bueno, íbamos a ir al texto, pero como ya saben, ya no es necesario ir al texto. Y nos ahorramos tiempo. ¿Sí saben ver eso, verdad, hermano? Eso se encuentra. Ajá, Andrés, dime. Hechos 1, de hecho lo íbamos a ir para allá, pero pues como estamos entendiendo eso, entonces no vamos a ir. Entonces ya Matías ya había sustituido a Judas. ¿Cómo murió Judas, hermanos? Ahorcado, se colgó de un árbol, se quebró el brazo y cayó el cuerpo y se partió entonces la cabeza. ¿Sí sabían esto, verdad, hermanos? Entonces muere Judas y entonces sustituye Matías. Entonces por eso el texto dice los 12, porque Matías ya estaba incluido. Ahí. Convocaron, ¿qué dice? A la multitud de los discípulos y dijeron. Note que aquí no dice que convocaron al liderazgo de la iglesia. Tampoco dice convocaron a la directiva de la iglesia. Convocaron a la asamblea, amados hermanos, a toda la congregación. Convocaron a todos. 2. A la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dice? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué dice? Para servir a la mesa. Esa frase, no es justo, quiere decir, no es apropiado. Quiere decir, no conviene que nosotros descuidemos a lo que Dios nos ha mandado a hacer para hacer algo que pueden hacer otros para no descuidar mi llamado. Es bien importante, amados hermanos, que usted atienda su llamado, que usted atienda su servicio a Dios. Es bien importante a estas alturas de su vida. Yo creo que ya pues algunos deberían saber cuál es su llamado o cuál es el servicio donde Dios los ha puesto en este lugar. Y es de suma importancia que usted atienda su llamado, su ministerio, su servicio a Dios y que se enfoque en eso. Por ejemplo, mi llamado es a enseñar la palabra de Dios. Yo no creo que sería apropiado enfocarme en otras cosas porque sé exactamente qué es lo que me mandó a hacer el Señor. Aquí tenemos diferentes llamados, diferentes servicios. Unos son buenos para una cosa, otros son buenos para otra cosa,
otros tienen el talento para hacer una cosa, otros tienen la habilidad y el talento para hacer otra, otros tienen el conocimiento, la sabiduría, otros tienen la rapidez, la agilidad para hacer ciertos servicios en el Señor. Y es de suma importancia que cada uno de nosotros nos enfoquemos en lo que Dios nos ha puesto en este lugar. Los discípulos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Entonces, tanto el pastor, el maestro, el evangelista, los líderes de la congregación, su llamado principal no sería justo que el pastor que fue llamado para predicar, para alimentar, para cuidar las ovejas, esté haciendo otras labores que alguien más lo podría hacer. No es justo que el pastor vaya por la despensa, no es justo que el pastor vaya por los hermanos a la iglesia, no es justo que el pastor esté en la cocina. ¿Por qué? Porque su llamado es predicar la palabra de Dios, alimentar a la grey de Dios, etc. Pero a veces el pastor hace ciertas actividades porque no hay nadie quien lo quiera hacer o no hay nadie que esté dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando alguien, un pastor, un maestro, son llamados específicos para atender su llamado. Y, por ejemplo, cuando los pastores se enfocan como en la política o hacer ciertas actividades fuera de la congregación, en realidad eso no son sus llamados. Su llamado es pastorar. O sea, no es, un pastor necesita sí o sí tiempo para su congregación, para la grey, y estar metido como en la política. Puede haber cristianos en la política, pero no necesariamente un pastor, porque el pastorado tiene demasiada ocupación, demasiado tiempo para la congregación, para la grey. Entonces, desviarse o abrazar otras obligaciones le quita o le resta tiempo o eficacia en su llamado. Entonces, el pastor a pastorear las ovejas, el maestro a enseñar la palabra de Dios, el evangelista a las calles a hablar de Jesucristo. Entonces, los apóstoles estaban descuidando el mensaje para atender a las mesas. Entonces, no es justo, no conviene. Y ahora, más adelante vamos a ver, hermanos, que el servicio que le damos a Dios cualitativamente es igual, es lo mismo. No es más importante el que está en un púlpito que el que está en la cocina o el que está de ujier o que el que está recibiendo los hermanos en la puerta. No es más importante uno y menos importante el otro. El servicio a Dios es igual, es lo mismo. Dios lo recibe gratamente. Dios no mira con buenos ojos o con más estima al que predica que al que hace el aseo de la iglesia o al que recibe las hermanos o al que hace la cocina. No es uno superior y el otro es inferior. Ambos servicios delante de Dios, hermanos, son cualitativamente iguales los dos. Tanto el que predica, tanto el que enseña, su servicio es recibido a Dios, tanto los que hacen otras labores. Claro que ciertos llamados tienen un poco más de responsabilidad que otros, pero ambos servicios, hermanos, son igual delante de Dios. ¿Amén, hermanos? De hecho, a veces creo que en el cielo nos vamos a llevar algunos nos vamos a llevar algunas sorpresas, que las recompensas que van a ver en el cielo, yo creo que a veces un predicador le va a tocar menos recompensas que aquel que tiene un llamado supuestamente menos importante en la congregación. ¿Por qué? Porque lo que Dios mira es la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Las intenciones y la motivación de nuestro corazón es lo que mira Dios. Nosotros miramos la apariencia y Dios mira la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Si para la gloria de Dios o para la gloria de nosotros mismos? ¿Amén, hermanos? Entonces, todo el servicio que se hace en la iglesia,
Todo es aceptable delante de Dios. No hay otros menos, no hay unos superiores ni otros inferiores. Todo el servicio es igual delante de Dios. Dice, sigue diciendo más adelante. ¿Dónde nos quedamos, hermano? Para servir las mesas. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Buscad pues, ¿qué dice? Hermanos, entre vosotros. Note que estos hermanos no los van a ir a traer de otra iglesia. Se va a elegir de entre los miembros de la iglesia, hermanos. De entre nosotros. Porque esta casa, esta iglesia es nuestro hogar. Es nuestra casa. Aquí tenemos nuestra familia, aquí nos alimentamos, aquí Dios nos bendice, aquí Dios nos instruye, nos capacita, etcétera, etcétera. Entonces, todo cristiano debe de hablar bien de su iglesia, porque es nuestra casa, es nuestro hogar. No puede usted estar afuera y hablar mal de su iglesia y de sus cristianos, porque es como si estuviera hablando mal de su casa y de sus hijos y de su esposo. Entonces, yo le digo a algunos hermanos, cuando estés hablando con una persona allá afuera, siempre trata de hablar bien de tu iglesia. Habla bien de tu iglesia, habla bien de los hermanos de la iglesia, porque esa es tu casa, es tu hogar. Y cuando alguien quiere atacar a tu iglesia, tienes que ponerte al frente y defender tu iglesia. Defender a tus hermanos, defender a tu pastor, defender a tus líderes, aunque no tengas una buena relación con ellos, pero nunca hables mal de tu iglesia. Nunca hables mal de tus hermanos. Nunca hables mal de tu pastor. Al contrario, cuando es atacada la iglesia, usted como miembro de la cruzada tiene que hablar bien de su iglesia y tiene que defender a su pastor, a sus líderes y el resto de sus hermanos. ¿Amén, hermanos? Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque los miembros de la congregación, los servidores, se van a elegir de entre de la congregación. No van a ir a traer servidores de otra iglesia. De la misma cruzada se van a elegir los servidores. ¿Cuántos servidores se eligieron en esta ocasión? 7 servidores para atender a las mesas. Y aquí, hermano, vemos 3 características de todo servidor en la congregación, hermano. Sea usted predicador, sea usted maestro de niños, sea usted en la cocina, sea usted como ujier, sea usted evangelizando, todo hay 3 características de suma importancia que todo servidor dentro de la congregación debe de tener sí o sí. ¿Está listo para ver esas 3 características? Dice, número 1, de mal testimonio. La primera característica y el primer requisito para servir a Dios es que tengamos buen testimonio. Y para tener buen testimonio tenemos que portarnos mal. Tenemos que portarnos. Hace algunos días yo le decía a un hermano, mira, tú que apenas estás empezando, trata de crear un buen testimonio. Trata de conducirte bien con la congregación. Ya nosotros que pues ya tenemos tiempo, pues ya bien o mal testimonio, pues ya creamos un testimonio, ya sea para bien o para mal. Ya no podemos arreglar ciertas cosas del pasado. Ya, aunque hay ciertos hermanos que nos miran con buen ojo, pero yo sé que hay otros hermanos que no nos miran con tan buen ojo. Han notado ciertos defectos o ciertas debilidades que tenemos. Entonces, bien o mal, nosotros ya establecimos un testimonio. Pero tú que apenas estás empezando, trata de construir un buen testimonio en la congregación para que los hermanos te vean con buenos ojos. Entonces, para crear un buen testimonio en la congregación, tenemos que portarnos más o menos bien. Tenemos que portarnos bien. Ahora, portarse bien es difícil, es complicado. Porque si no nos portamos bien, entonces ahí van a resaltar nuestros defectos y nuestras debilidades y nos van a ver
no por nuestro nombre, sino por nuestras debilidades. Así nos van a decir. Entonces, es de suma importancia que el servidor de la congregación tenga un buen testimonio, hermano. Es bien importante que aquel que desea servir en la congregación tenga un buen testimonio. A veces empezamos a crear nuestro testimonio y, como se dice vulgarmente, la regamos en ciertas cosas. Y ya manchamos nuestro testimonio, amado hermano. Ya son manchitas negras en nuestros testimonios que no se pueden borrar, ahí están. Ahora, a veces el cristiano en su caminar, pues va madurando, va tomando ciertas experiencias y entonces dice, mira, he mirado mis defectos, mis debilidades y quiero cambiar, quiero ser diferente, ya no quiero cometer los mismos errores que antes. Pero a veces cuando ya el cristiano quiere caminar bien o quiere enderezarse, ya algunos ya no creen en él o en ella, porque pues ya el testimonio que ha dejado como que ya no tiene mucha credibilidad. Y a veces el cristiano sí realmente quiere cambiar, pero ya no creen en él. ¿Qué tiene que hacer? Pues son las manchitas negras que dejó en su pasado. Ahora, si usted quiere cambiar su testimonio, lo puede hacer, gloria a Dios. Lo puede hacer, trabaja en eso, gánese la confianza y la credibilidad de los hermanos para que nuevamente vuelvan a confiar en ti. Entonces, número 1, tenemos que crear un buen testimonio dentro de la congregación. Y si la regamos y si nos andamos en malos pasos, amados hermanos, tratar de remediar eso y portarnos bien para que podamos tener un buen testimonio y así podamos ser aptos para servir en un área de ministerio. ¿Amén, hermanos? ¿Cuál es la segunda característica que debe de tener el cristiano ahí en su Biblia? Lleno del Espíritu Santo. Esto es como el ABC, el 1, 2 y 3. Porque esta frase, ser lleno del Espíritu Santo, en realidad no es muy difícil de comprender. Porque cuando el cristiano está lleno del Espíritu Santo, cuando el cristiano permite que el Espíritu Santo tome control de su vida, como que el Espíritu Santo frena ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas palabras del cristiano. Miren, mi hermano, y eso también pues aplica para mí, para todos. Hay ciertos momentos en mi vida y si soy honesto, hay ciertos momentos en mi vida que yo actúo carnalmente. A veces actúo espiritualmente, porque puede ser que en esos momentos pues estoy más o menos bien espiritualmente. La persona que está bien espiritualmente o más o menos bien espiritualmente, que está lleno del Espíritu Santo, hermano, se fija para hablar, para decir las cosas, es lento para la ira, trata de frenar lo que él es, dominio propio, mansedumbre, templanza. Pero a veces actuamos carnalmente porque inmediatamente surge la ira, la contienda, el desprecio, la crítica. Y cuando actuamos así, estamos actuando carnalmente. Entonces, yo me doy cuenta, inmediatamente yo me doy cuenta cuando estoy actuando en la carne, cuando estoy actuando carnalmente. Cuando me enojo rápido es porque o no estoy bien espiritualmente o estoy actuando en la carne, porque me molesto rápido, me irrito con cualquier cosa, hablo ciertas cosas que no debo de hablar, me comporto como no me debería de comportar e inmediatamente digo, mira, estoy actuando carnalmente, estoy actuando en la carne, estoy hablando en la carne, estoy pensando en la carne. Entonces, cuando nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo,
Entonces ahí como que nos detenemos un poquito. El Espíritu Santo nos frena un poquito. Nos frena y lo que pensábamos decir ya no lo decimos. O lo decimos pero con otras palabras, usamos las palabras adecuadas. Cuando actuamos espiritualmente, cuando estamos espiritualmente más o menos bien, pues nuestra mente no piensa pensamientos cochambrosos, pensamientos sucios, pensamientos en doble sentido. Entonces nosotros, yo creo que si somos honestos, inmediatamente nos damos cuenta cuándo actuamos espiritualmente y cuándo actuamos carnalmente. Creo que si somos honestos, nos damos cuenta cuando estamos viviendo carnalmente nuestra vida. Pero también nos damos cuenta cuando pues más o menos estamos bien espiritualmente. Y entonces, si somos honestos, sí nos damos cuenta en eso. Entonces, número 1, de buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, ¿qué dice la tercera característica? De sabiduría. Es que uno liga al otro. La primera característica sigue o conlleva al siguiente y al siguiente. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, hermanos, tomamos decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones que sí son de nuestro bienestar. ¿Cómo puede ser posible que alguien diga que ore mucho, que ayune mucho, que lea la Biblia todo mucho, que se crea bien espiritual, pero las decisiones que toman como que no son muy congruentes con lo que dice ser? Cuando decimos que oramos mucho, ayunamos mucho, leemos la Biblia, o que vivimos en espiritualidad, cuando nosotros decimos eso, tiene que ser congruente lo que decimos con lo que hacemos, cómo actuamos. Porque si decimos que somos espirituales o creemos que estamos viviendo espiritualmente, pero nuestra conducta es contrario a lo que decimos de ser, entonces ya no somos tan espirituales. Pensamos que somos espirituales, pero en realidad no somos tan espirituales, porque las decisiones que tomamos. La sabiduría de Dios significa entre dos decisiones. Escuchen, la sabiduría del mundo es tomar entre una mala decisión y una buena decisión. La sabiduría del mundo es tomar la buena decisión. Pero la sabiduría de Dios es entre tomar dos buenas decisiones, la mejor. Otra vez, la sabiduría del mundo es entre una decisión mala y una buena, tomar la buena. Pero la sabiduría de Dios, entre dos decisiones buenas, la mejor, la que es de mayor beneficio para tu vida o para la vida de tu familia. Sabiduría en la Biblia no es conocimiento. Sabiduría en la Biblia es tomar buenas decisiones para tu persona, para la decisión de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tus seres queridos o de la congregación. Eso es la sabiduría en la Biblia. ¿Por qué estos estaban haciendo acepción de personas? ¿Por qué estaban atendiendo a las vidas de los hebreos y olvidando a las vidas de los analistas? Es muy probable que no estaban tan llenos del Espíritu Santo como decían, solían pensar, porque las decisiones que tomaban afectaban a las vidas de los griegos, los helenistas, hermano. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona de buen testimonio y una persona con sabiduría de Dios, no hace acepción de personas. Trata a todo mundo por igual. Es justo tanto con una como con la otra. Una persona llena del Espíritu Santo, de buen testimonio y de la sabiduría de Dios, es justo para ella y para él, para todos. Cuando nosotros estamos haciendo acepción de personas, cuando tenemos cierto favoritismo con alguien, cuando nos inclinamos más hacia una cosa que la otra, es porque probablemente no estamos tan espiritual como pensamos estar. Entonces hay un termómetro para ver nuestra espiritualidad. ¿Cómo estamos? Las decisiones que tomamos,
la manera en que nos comportamos, la manera en que pensamos y decimos, ahí nosotros, si somos honestos, nos damos cuenta si somos espirituales o si somos más o menos carnales. Nuestro comportamiento nos delata, nuestras acciones nos delatan, nuestros pensamientos nos delatan. Y ahí nos damos cuenta, o soy espiritual o soy carnal, o soy más o menos espiritual o soy más o menos carnal. El cristiano que ora mucho y que lee la Biblia mucho y que estudia mucho, bueno, esos elementos espirituales deben de practicarse en su vida. Porque si oras mucho, si lees la Biblia, si estás aquí todos los días, pero vives, tomas decisiones, actúas, piensas y hablas no tan espiritual, entonces no es congruente la una cosa con la otra. Dice la Biblia ser de un mismo parecer, de un mismo pensamiento. Entonces, amados hermanos, para servir a Dios, tenemos número 1, buen testimonio. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría, para no hacer acepción de personas. Porque si no tenemos esos elementos en nuestra vida, vamos a cometer muchos errores como cristianos en nuestra vida y en la vida de los demás. Esta teología es sumamente práctica, sencilla. Si usted desea servir o si usted ya está sirviendo en la congregación, llevémonos esto. Número 1, buen testimonio. Número 2, ser lleno del Espíritu Santo. Y número 3, tener sabiduría. Sabiduría es tomar decisiones correctas, justas, que te benefician a ti y a los demás. Amén, hermanos. Es sencillo, es simple, no es mucha teología profunda. El cristianismo es un estilo de vida que se puede hacer, se puede realizar. El Señor no nos pide más de lo que podamos hacer o llevar, hermano. Entonces, si ocupamos estas 3 características, podemos ser cristianos fructíferos dentro y fuera de la congregación. Amén, hermanos. ¿Es mucho lo que pide Dios? No, ¿verdad, hermano? Son prácticas sencillas, no son muy complicadas. Se nos complican cuando andamos en la carne. Y no tenga miedo de aceptar eso, porque luchamos con nuestra carne. O sea, es una realidad de nuestra vida, que luchamos con nuestra carne. Luchamos con nuestras pasiones, luchamos con nuestras tentaciones, luchamos con nuestros defectos, luchamos con nuestras debilidades. Esto es una lucha continua. No se asuste, no se asuste cuando a veces reacciona como dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer es lo que hago. Lo que quiero hacer no lo hago porque hay otra ley en mi miembro que se rebela en contra de mí y me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque se me revela. Se revela mi temperamento, se revela mis pensamientos. Porque la primera reacción es defendernos, es contraatacar. Cuando somos ofendidos, cuando alguien nos hace mal, cuando alguien nos hiere, nuestra primera reacción es contraatacar. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, somos templados, mansedumbre, dominio propio, para no cometer muchos errores en la vida cristiana. ¿Amén, hermanos? Es simple, es sencillo, y es una práctica que debemos de adoptar en nuestra vida cristiana para, número 1, tener un buen testimonio, número 2, ser lleno del Espíritu Santo, y número 3, estar lleno de sabiduría para la gloria de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Se entiende la teología práctica que pide Dios? Es sencillo, hermano, porque cuando tenemos esas características, entonces la iglesia va a funcionar correctamente. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque este es un recordatorio de nuestra vida, de nuestro caminar como cristianos, bendito Dios,
para que podamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, bendito Dios. Padre, en esta noche te decimos que nos enseñes a vivir nuestra vida cristiana, así como tus discípulos te dijeron que les enseñaras a orar. Nosotros en esta noche te pedimos que tú nos enseñes cómo vivir nuestra vida cristiana para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tu iglesia en este lugar. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Terminamos este.